Hola, soy Michecón, estudiante de Economía y el día de hoy les voy a explicar las teorías sociológicas clásicas. En el video abordaremos las perspectivas de tres de los sociólogos más importantes de la época, que son Weber, Marx y Durkheim. Sus teorías buscan entender la dinámica de la sociedad y sus análisis siguen siendo muy importantes en la actualidad para entender los problemas de la sociedad. Empezando por Karl Marx, su teoría está basada en el materialismo histórico. Él sostiene que la historia humana está relacionada con los problemas y factores económicos, en especial por la lucha de clases, donde la burguesía, que son las personas que tienen la mayoría del capital, controlan al proletariado. Marx creía que el capitalismo lograría disminuir el tamaño entre las brechas de estas dos clases. Un concepto introducido por Marx fue la alineación del trabajador. Para Marx, el ser humano lo que lo define es su habilidad de usar el trabajo para transformar la naturaleza. Y cuando la persona no tiene el control del proceso productivo, siente que pierde parte esencial de su identidad y de su satisfacción personal. Otro sociólogo muy importante en la época fue Max Weber, que intentó comprender el cambio social. A diferencia de Marx, que pensaba que las clases eran el eje central, Weber pensaba que no eran tan importantes. Él se centra más en la racionalización, que es una organización que se basa en la eficiencia, y él pensaba que la burocracia era la única forma eficiente de poder organizar a la sociedad. Él cuenta con una obra que es La Ética Protestante, en la que argumenta que el desarrollo del capitalismo se promueve la disciplina y el ahorro. Asimismo, introduce el concepto de acción social, en donde la conducta humana orienta a la acción de las personas y se basan en diferentes motivos. Un tipo de acción social es la afectiva y esa es impulsada por los sentimientos. También introduce los tipos de dominación, que es la relación que otorga una estructura. Existen tres tipos: la tradicional, que se basa en las costumbres que viven las personas y que son pasadas de generación a generación. O como segunda tenemos a la racional legal, que son simplemente las normas y leyes con las que una persona debe seguir. Y por último, a la carismática, que se basa en las habilidades o el carisma que debe tener un líder y y por tanto las personas lo siguen. Y por último tenemos a Emily Durkheim, que se centra en los hechos sociales, en las normas y en los valores colectivos que influyen en la sociedad. Para él, la división del trabajo fue la causa principal de la individualización, que la individualización es un concepto que nació en el siglo XVII, porque antes no había una separación entre el concepto de sociedad e individuo. Mm, Él quiere darle una base científica estudiando a los hechos sociales como cosas, no tal cual los considera cosas, sino que son algo externo que no se puede controlar. También introduce el concepto de anomia, que en la época la religión ya no tenía un rol tan fundamental. Entonces, Durkheim dice que la falta de, como la religión no tenía un rol fundamental, las personas tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones y eso les dio como una falta de sentido a su vida porque ya no tenían nada que seguir. Y regresando con la división del trabajo, Durkheim indica que hay dos tipos de solidaridad: la mecánica y la orgánica. En la mecánica se resalta la homogeneidad del estilo de vida, mientras que en la orgánica son más heterogéneas y nace una interdependencia de las personas. Podemos entenderlo mejor si pensamos en la actualidad.
en donde cada persona se especializa en una profesión y pues depende de otras para. También reconoce al suicidio, que identifica a 4 tipos de suicidio. El suicidio antes era considerado como una decisión individual, pero él también sentía que era influido por la sociedad. Existen 4. El egoísta, que es cuando la persona no se relaciona con la sociedad. El anómico, que es cuando la persona tiene un cambio muy radical social y, por ejemplo, con la división de su pareja. El altruista, que es cuando la persona está muy relacionada con la sociedad y valora más la vida de los demás que la suya. Y por último, el fatalista, que aunque es un caso raro, también existe. Y es cuando la sociedad oprime al individuo y éste ve al suicidio como la única forma para poder salir. En conclusión, Marx, Weber y Durkheim ofrecen visiones complementarias de lo que es la sociedad. Marx se enfoca en la economía y sus clases, Weber se enfoca más en la racionalización y Durkheim en el papel de las normas sociales. Sus teorías combinadas nos ayudan a entender la complejidad de la actual sociedad moderna. Y por último tenemos las fuentes bibliográficas. Gracias.